Hola a todos, este es el grupo número 8 del curso Neuropsicología. Este trabajo es correspondiente a la fase número 4, trastorno depresivo mayor desde la perspectiva neurocientífica, una mirada cognitiva y psicosocial. Este trabajo es presentado por Valentina Cabrera Orozco, Catherine González Cano, Laura Jaramillo Chica, Lina María Obando Castaño y quien les habla Andrea Catalina Correa Bustamante. En esta presentación vamos a abordar el trastorno depresivo mayor desde una perspectiva neuropsicológica, dando a conocer así los efectos del cerebro, las funciones cognitivas, las áreas del bienestar psicosocial que se pueden afectar y en Colombia la población más vulnerable. Además, vamos a proponer pues como un instrumento confiable para su evaluación. Continuando con lo que estaba hablando mi compañera, vamos a hacer la descripción de el trastorno depresivo mayor desde la perspectiva neurocientífica. Bueno, el trastorno depresivo mayor es una afección de salud mental que se manifiesta en un estado constante de tristeza y una notable pérdida de interés o placer en casi todas las actividades o aspectos de la vida, así como alteraciones en el sueño, el apetito, la energía, la concentración y pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. Este trastorno se examina a través de los cambios estructurales, funcionales y neuroquímicos ocurridos en el cerebro. La neurociencia también ha destacado la importancia de los factores genéticos y epigenéticos, así como el impacto del estrés crónico y el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que pueden modificar la forma en la que el cuerpo responde al estrés y contribuir al desarrollo de la depresión. Desde esta perspectiva nos brinda una forma más precisa de abordar un diagnóstico y un tratamiento y terapias que fomentan la neuroplasticidad cerebral. Los aspectos que más se ven afectados por ese trastorno son en el área personal y emocional. Por ejemplo, en esta área encontramos el autoestima bajo, la desesperanza, el aislamiento emocional. En el área familiar, deterioro de las relaciones familiares al no poder crear como vínculos seguros y generando conflictos en las familias. En el área social, encontramos que ya pues es muy nula la interacción entre amigos, compañeros o la comunidad tiende a disminuir para este tipo de afectaciones en las personas. En el área educativo laboral, la disminución del rendimiento, ya que la concentración y la fatiga y la desmotivación ayuda a bajar la productividad. En el laboral también pueden haber secuelas, ya que pueden haber ausencias frecuentes o abandonos de los estudios y los trabajos. En el área física y la salud existe la alteración del sueño y el apetito. Esto incluye problemas como el insomnio, como la pérdida de apetito, ya sea por aumento o por disminución. Las dolencias psicosomáticas, que se refieren a los dolores que no tienen una causa médica clara, sino que es como una somatización del cuerpo debido a ese trastorno. Ahora pasaremos a abordar algunas preguntas claves que nos permiten comprender de manera más profunda la relación entre el trastorno depresivo mayor y las funciones cerebrales. Entonces, ¿cómo afectan las relaciones de la corteza subcortical, el sistema límbico y la amígdala y el hipocampo al desempeño de las funciones ejecutivas del paciente con TDM? Estas estructuras cumplen funciones esenciales en la regulación emocional, la memoria y la adaptación conductual. En pacientes con TDM presentan alteraciones importantes, como la amígdala muestra una hiperactividad frente a estímulos negativos, lo que genera respuestas emocionales adaptativas. El hipocampo suele tener una reducción de volumen, afectando la consolidación de la memoria y la flexibilidad cognitiva. Las alteraciones en la corteza subcortical y el sistema límbico impactan negativamente el razonamiento, la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones. ¿Cómo influyen las variaciones en los niveles de serotonina y la noradrenalina en la atención y la memoria? Los niveles bajos de serotonina y noradrenalina afectan directamente funciones cognitivas claves como la atención sostenida y selectiva, la retención de información y la velocidad del procesamiento. Eso se refleja en una mayor dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes y lentitud mental. ¿Qué estructuras cerebrales se ven afectadas en el TDM? Los tres principales áreas del cerebrales comprometidas son la amígdala, que presencia la hiperactividad y genera una mayor reactividad emocional.
el hipocampo, que pierde volumen y afecta la memoria y orientación, y la corteza prefrontal, que muestra disminución en la actividad y conectividad, interfiriendo en las funciones ejecutivas. Esas estructuras están relacionadas con la autorregulación emocional y la toma de decisiones, funciones que suelen verse comprometidas en el TDM. ¿Qué neurotransmisores están implicados en esta alteración? Los principales neurotransmisores involucrados son serotonina, asociado al estado de ánimo, el apetito y el sueño; noradrenalina, relacionada con la atención y la activación; y la dopamina, clave en la motivación y el sistema de recompensa. En el TDM, estas sustancias presentan desequilibrios que afectan tanto los aspectos emocionales como los cognitivos del paciente. ¿Qué cambios neurofisiológicos se presentan en personas con este diagnóstico? Entre los más destacados se encuentran la reducción del volumen del hipocampo, la disminución de la neuroplasticidad, la hiperactividad de la amígdala y la alteración en el hipotálamo hipófisis adrenal, que incrementa los niveles de cortisol y reduce el estrés crónico. ¿Qué implicaciones tiene el conocimiento neurocientífico en el diagnóstico y el tratamiento de TDM? Este conocimiento permite personalizar el abordaje clínico del TDM. Algunas de las estrategias más efectivas incluyen la farmacoterapia, que está ajustada al perfil neuroquímico del paciente; la rehabilitación neuropsicológica, que trabaja en la mejora de funciones cognitivas afectadas; y el apoyo psicosocial, que es clave para evitar el aislamiento y fortalecer el entorno del paciente. Muchas gracias por la intervención. Según esto, determinaré la población afectada por el trastorno depresivo mayor en Colombia. Se puede decir que los trastornos del ánimo, especialmente la depresión, afectan diferentes edades, aunque son mucho más comunes en adultos. La depresión infantil y adolescente, aunque es menos común, desencadena riesgos de suicidio en jóvenes entre los 15 y los 29 años. Asimismo, la prevalencia de depresión mayor en adultos tiene un pico de casos entre los 50 y los 54 años. También localizamos la depresión geriátrica como una preocupación creciente después de los 75 años, ya que se asocia con factores socioeconómicos, falta de apoyo, maltrato o enfermedades crónicas. Teniendo en cuenta esto, daremos lugar al análisis de las características sociodemográficas. En cuanto al sexo, hay mayor prevalencia en las mujeres. Otro factor importante es el nivel socioeconómico, teniendo en cuenta que la pobreza tiende a ser un hecho que pone en situaciones vulnerables a los individuos; el nivel educativo, ya que este interviene en la autoconcepción y la autorrealización de la persona; el estado civil, ya que la vida marital, la separación, la soledad o la viudez pueden desarrollar situaciones que impliquen la aparición de síntomas de depresión. También encontramos el apoyo social y familiar, teniendo en cuenta que es uno de los más importantes, ya que es importante que este tipo de personas tengan un entorno sano y seguro. También encontramos los antecedentes personales y familiares, ya que hay que tener en cuenta que la predisposición genética es un factor importante, también lo que el individuo vive. Y por último, encontramos el acceso a los servicios de salud, el cual es un factor importante porque en medida de que estos casos se diagnostiquen, es importante que el tratamiento tenga un seguimiento constante e íntegro para desarrollar soluciones y posibles causas de mejoría. Bueno, el trastorno depresivo mayor no solamente implica alteraciones emocionales como la tristeza profunda, la pérdida del interés o la disminución del placer, sino que también afecta significativamente diversas funciones cognitivas. Estas alteraciones interfieren en el desempeño cotidiano, dificultan la toma de decisiones, el aprendizaje, la planificación de acciones y el lenguaje. Desde un enfoque neuropsicológico, analizar estos procesos permite comprender mejor la complejidad del trastorno depresivo mayor y diseñar así intervenciones pues, más eficaces. Eh, de acuerdo con Portellano, la atención implica procesos como la selectiva, sostenida y ejecutiva, y está estrechamente vinculada a la activación de la corteza prefrontal dorsolateral y el cíngulo anterior.
En pacientes con el trastorno depresivo mayor se observa una disminución de la capacidad para mantener el foco. No se concentran fácilmente y tienden a distraerse mucho más fácil frente a estímulos externos. Otra función que se ve afectada es la memoria, especialmente la memoria en el trabajo o la memoria episódica. El hipocampo es la estructura responsable de consolidar toda la información. Esta se ve afectada por el estrés crónico. El estrés es una situación muy frecuente o es un episodio muy frecuente en la depresión. Esto conlleva a dificultades para recordar eventos recientes, aprender nuevas informaciones. En cuanto al lenguaje, si bien no suele haber afasias, se observa una disminución en la fluidez verbal y lentitud en el procesamiento lingüístico, lo cual nos dificulta tanto la expresión como la comprensión. Esto se relaciona con las áreas de Broca y la área de Wernicke, así como una menor activación en la corteza prefrontal. Lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, como las describe Coello, Zambrano y Ramos, son probablemente las más comprometidas. Esto incluye lo que es planificación, inhibición, flexibilidad cognitiva y la toma de decisiones. En personas que tienen el trastorno depresivo mayor, estas presentan más dificultad para organizar sus actividades, decidir entre opciones y adaptarse a los cambios debido a la baja actividad en la corteza prefrontal, orbitofrontal y dorsolateral. Las gnosias y las praxias suelen mantenerse preservadas en los cuadros depresivos moderados, pero pueden deteriorarse en casos crónicos con comorbilidad neurodegenerativa. Las gnosias, que es el reconocimiento sensorial, y las praxias, que es la ejecución de los movimientos aprendidos, estas están reguladas por las áreas parietales, temporales y occipitales. Desde el enfoque integrador es fundamental considerar que estas alteraciones cognitivas repercuten no solamente en la vida diaria del paciente, sino también en su adherencia al tratamiento y al proceso terapéutico. Hay evaluaciones neuropsicológicas que son pues pruebas para la memoria, para funciones ejecutivas, para la atención, que permiten detectar estas dificultades o estas falencias y guiar un abordaje más completo. Como una conclusión, podemos decir que el análisis de las funciones cognitivas en el trastorno depresivo mayor revelan una interconexión entre el cerebro emocional y el cognitivo. Integrar como tal los hallazgos permiten diseñar intervenciones más eficaces y personalizadas que incluya no solamente la psicoterapia, sino también una rehabilitación cognitiva, promoviendo una recuperación más integral y sostenida. Gracias. Perfecto. Cierro la presentación con una pregunta rápida. ¿Cómo medimos la niebla cognitiva en depresión en solo 10 minutos? La respuesta es la MoCA. Esta MoCA es un test que radiografía memoria, atención y funciones ejecutivas. Es una prueba breve, confiable y válida para detectar alteraciones cognitivas en personas con trastorno depresivo mayor. Evalúa el rendimiento global y maneja 8 dominios claves. El primer dominio se maneja con las funciones ejecutivas y visoespaciales. Allí hay una conexión de números y letras, la copia de un cubo y el dibujo de la hora indicada en el reloj. Cada dominio tiene puntaje y ese puntaje al final se califica para mirar el trastorno, qué tan grave, tan moderado o leve esté. En el segundo dominio tenemos la identificación, que es nombrar de acuerdo a las figuras que aparecen en la prueba los 3 animales que allí aparecen. En el tercer dominio está memoria inmediata y diferida. Allí se leen 5 palabras al paciente que se le esté haciendo la prueba y este paciente debe repetir las palabras que se le indican en 2 intentos. Tiene 2 oportunidades para hacerlo y estas palabras las debe recordar en los 5 minutos en otro dominio que se maneja más adelante. El cuarto dominio es atención. En la atención hay una repetición de dígitos en el orden en que se dicen, una serie de números y la debe repetir igual como se le dicen. Y se le dice otra serie de números diferentes al que ya se le dijeron y los debe repetir, pero al revés.
Luego hay una detección en el dictado, en un dictado que se le hace de letras individuales, donde cada vez que se mencione la letra A, debe hacer un golpe o un gesto o algo para saber cuántas veces la identificó. Y hay unas restas seriadas de 7 en 7, empezando desde el número 100. A partir del número 100 empieza a restarle 7 y debe decirnos cuánto le da a esa resta. 100 menos 7, 93 y así sucesivamente. En el quinto dominio está el lenguaje. En el lenguaje hay una repetición de 2 oraciones complejas, las cuales debe repetir tal cual y decirlas con fluidez. La mayor cantidad de palabras, también debe decir una cantidad de palabras empezando con la letra P en menos de un minuto. Todas las que se le atraviesen con la letra P en un minuto. En el dominio 6 tenemos la abstracción, que es indicar la semejanza entre dos objetos. Se le dice un ejemplo, manzana y fruta, manzana y naranja, debe indicar qué semejanza hay entre ellas dos. Por ejemplo, yo me adelanté a la respuesta, es fruta. O como cosas así que se le dicen más o menos 3 o 4 palabras que se asemejen y deben dar la respuesta a que se le asemeje. En el dominio 7 está el recuerdo diferido, que es recordar las 5 palabras que se le mencionaron en el dominio 3, que se decía que a los 5 minutos las debe repetir. En este dominio se le preguntan cuáles fueron esas palabras, no se le puede dar ninguna pista y se apunta ahí qué puntaje obtuvo. Y en el último dominio está el de la orientación. En la orientación debe indicar, el paciente debe indicar la fecha, día, hora exacta, y bueno, hora exacta no, día y hora, y el lugar en el que nos encontramos. Entonces, si el paciente no tiene formación escolar completa, porque como se dieron cuenta en el primer dominio, nos pide que haya conexión de números y letras, o sea, del abecedario en orden A1, B2, y así sucesivamente, en caso tal de que no tenga formación escolar, se le suma un punto para compensar esa posible desventaja educativa. Cada dominio aporta puntos específicos, lo que permite un perfil detallado de fortalezas y debilidades cognitivas. La puntuación total va de 0 a 30. Los valores mayores o iguales a 26 se consideran normales, o sea, no tienen deterioro cognitivo. Los valores de menos de 10 puntos indican un deterioro cognitivo grave. Igual, si el puntaje está por debajo de 26, es mejor actuar y remitir a evaluación profunda. 10 minutos hoy pueden cambiar el pronóstico de tu paciente el día de mañana. Muchas gracias por la atención prestada.